Ojalá también en Madrid a mí me hubieran dado, Ojalá. o en La Rioja también hubiéramos leído a Rudureda, ¿no? Totalmente, la Celestina ya fue. La Celestina ya fue, sí, La efectivamente. Celestina está genial, pero también están genial otras cosas. Sí. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Hola. Hola chicas, hola Inés García. Hola Paula Ducay. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy contenta de estar aquí de nuevo con las glosas, glosando, hashtag glossers. Totalmente. Mis Me hace una chicas. ilusión cuando me meto en nuestra web, que esto hay que hacerlo porque hay que actualizarla y ver si hay algún link que no está funcionando o lo que sea, y veo ahí todas las glositas tan distintas entre ellas, con sus textitos, la peli, tal. No, Digo, maravilla. ¡ay, qué ilusión que esto haya funcionado! Sí, la Muchas verdad es que gracias sí. a toda la gente que ha hecho esto posible. Es decir, a nosotras y a Radio Primavera Sound. A Radio Primavera Sound. A Clara y a Isaro, sobre todo. Que lo han luchado. Bueno, luchan Sí. que se puede hacer cada glosa, o sea, Totalmente. individualmente, que es un trabajo bastante gordo. Sí, porque una tiene una idea, nosotras tenemos una idea. Luego hay pero que luego ejecutarla y llevarla a cabo. eso ya es y otro nosotras tema. eso no sabemos, en fin, ¿sabes? Sí. Necesitamos ayuda. Sí, así que estamos muy ilusionadas con este episodio porque además, como sabéis, lo más habitual es que glosemos textos cortos, hemos glosado junto con la UOC ensayos, ficciones, pero también hemos glosado, como decía, un corto, una película, y hoy estamos estrenando nuevo formato glosístico. Estamos estrenando la glosa de nuestra primera exposición. Bueno, esto lleva siendo un sueño desde que empezamos las glosas. ¡Qué emoción! Sí. Esta glosa concretamente es posible gracias a la colaboración del CSSB o CCCB, que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es un espacio chulísimo que las que viváis en Barcelona o hayáis pasado tiempo allí seguro conocéis. Y hoy venimos a contaros que hasta el 25 de mayo podéis ir a ver la exposición Rudureda, un bosque, que está comisariada por Neus Penalba y es una exposición que abarca la vida y la obra de Mercè Rodoreda, que es una grandísima escritora catalana, autora de obras como La Plaza del Diamante, Espejo Roto, La Muerte y la Primavera, que en los últimos tiempos iba a decir sufrido, no, ha disfrutado de un renacimiento, de un resurgir, y muchas personas que no la conocíamos, yo me incluyo entre ellas, pues en los últimos años cada vez oímos más hablar de esta autora y teníamos muchas ganas de hablar de ella, de leerla, y la exposición es una manera estupenda y maravillosa de acercarse a ella, sí. Tanto si has leído su obra y la conoces como si no tienes mucha idea de su figura. Así que lo primero que queríamos hacer es un poco contextualizar la exposición. Rudureda, un bosque es una expo muy amplia que recorre la vida y la obra de esta autora. Tiene muchísima información. La manera que han tenido de abordar esto en el CSSB es imaginar el espacio de la exposición como un gran bosque que conecta de manera orgánica las salas. Id con tiempo. Yo fui con tiempo y la pude disfrutar tranquilamente, que es como hay que disfrutar esto. En la exposición se utiliza este símil del árbol que conecta distintas salas para hablar de las raíces literarias y vitales, del desarraigo del exilio, de qué troncos vertebraron la vida y la obra de Rudureda y también de las semillas de los nuevos artistas que se ven influidos por su obra. O sea, es de verdad muy, muy amplia. Salís de allí expertas casi. Entonces, Inés, cuéntanos, para la gente que no la conozca, porque esto es perfectamente legítimo, ¿quién fue Mercè Rodoreda? Pues vamos a aterrizar un poco en quién fue ella de manera rápida. No voy a hacer un repaso exhaustivo por toda su vida, ni mucho menos. No, porque además es una vida que tiene mucho vaivén. Mucho jaleo. Sí, pero vamos a verlo un poco para luego poder hablar concretamente de lo que nos interesa, que es glosar la propia exposición, ver cómo está enfocada y meternos en algunos temas concretos de su obra. Mercè Rodoreda... ¿Ves? Ya estoy colapsando. Mercè Rodoreda. Inés te ha tenido toda una cosa de que no puede pronunciarlo mal. Quiero pronunciarlo bien y quiero pronunciarlo bien tanto que colapso. Que colapsas. Voy a decirlo otra vez. Mercè Rodoreda nació en Barcelona en 1908 y murió en Girona en 1983 y, como ha comentado Paula, es la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX, que en los últimos años pues muchas personas la hemos conocido por suerte, y nació el 10 de octubre, esto quiere decir que nació casi como nosotras. Es Libra como nosotras. En efecto. Sí. Y Rodoreda escribió poesía, teatro, cuento y novela. De hecho, en el prólogo de una de sus obras, de Espejo Roto, escribe: escribo porque me gusta escribir. Si no me pareciera exagerado, diría que escribo para gustarme a mí misma. Si de rebote lo que escribo gusta a los demás, mejor.
Ya vemos que era una genia, básicamente. Sí, y tras colaborar con prensa y revistas catalanas y publicar sus primeras novelas durante la Segunda República, su carrera se vio interrumpida por la Guerra Civil y en el año 39 se exilia a Francia y más tarde a Ginebra. Y cuando retoma la escritura en la madurez, publica su obra más famosa, La Plaza del Diamante, en 1962, que justo yo la he estado leyendo estos días, y se consolida como una figura central de la literatura catalana contemporánea. De hecho, volviendo a otro prólogo, en este caso el de La Plaza del Diamante, ella misma habla de la génesis de la novela y dice: ¿es que se puede explicar cómo se forma una novela? ¿Qué impulsos la provocan? ¿Qué voluntad tan fuerte consigue que se continúe? ¿Que se haya de terminar con la lucha de lo que se ha empezado fácilmente? Trabajaba cegada, corregía por la tarde lo que había escrito por la mañana. Fue una época de una gran tensión nerviosa que me dejó medio enferma. Y al volver al exilio, ella sigue escribiendo y completa su obra más ambiciosa, esta que he citado, Espejo roto, y recibe el Premio de Honor de las Letras Catalanas en el año 80. Sí, queríamos daros estas pinceladas, eso, por si alguien no ubica a Rodoreda, pues que se asiente, que empiece a aterrizar en todo esto. Y ahora queríamos meternos en materia y hablar un poco de la exposición, de cómo cuentan todo esto, porque hay muchísimos elementos distintos. Tenemos en la exposición paneles explicativos, clásico, en la pared. Puedes pues leer información acerca de los momentos claves de la vida de Rodoreda, de su recorrido vital y literario, está todo mezclado. También hay vitrinas con archivos, fotografías, vídeos. Es una exposición con un componente audiovisual bastante grande, donde se puede ver a Rodoreda, donde podemos escucharla, que la verdad es un lujo, en entrevistas, documentales que han hecho sobre su figura. Y también, y esto quizás sea lo más llamativo, hay un montón de cuadros e instalaciones artísticas que giran en torno a los temas de su obra. La exposición cuenta con hasta 400 piezas, entre obras plásticas, documentos, audiovisuales. Y es un recorrido muy interesante porque lo que quiere hacer es poner en diálogo la obra de Rodoreda con artistas como Remedios Varo, Pina Bausch, Leonora Carrington, me hizo mucha ilusión ver los cuadros allí, Picasso, Fina Miralles y también autores contemporáneos que están creando hoy en día. Me gustó mucho una especie de estructura que hay en una de las salas que es parecida a un tronco, al tronco de un árbol, toda esta presencia del bosque y lo botánico está muy presente, donde te podías meter y estaba muy oscuro y entonces se escuchaba una voz que leía un fragmento de una obra de Rodoreda en catalán, porque obviamente ella escribía en catalán, y en el suelo se proyectaban las frases en español, como una especie de subtítulos. Y es verdad que la exposición tiene cierto aire, entre comillas, inmersivo, pero inmersivo puntualmente, ¿no? En ciertos momentos del recorrido. Y hay rinconcitos en los que puedes alejarte de los paneles más informativos y de alguna manera sumergirte en pequeños pedazos de la obra de Rodoreda. Y me pareció muy bonito esto y creo que está muy bien pensado este equilibrio entre la parte más didáctica, es decir, que tú puedes leer datos, informaciones contrastados y reflexiones acerca de su obra, con una parte más experiencial y más emocional. De verdad que yo me metí una vez y luego salí y luego volví a meterme en el tronco del árbol porque me había gustado muchísimo. Y bueno, tiene una parte, creo, emocional con la que puedes conectar con la obra, no sé, de manera distinta, sí, más intuitiva, más fenomenológica, diciéndolo en términos filosóficos. E incluso yo, que cuando fui no había leído nada de ella, me gustó mucho también leer las citas sacadas de los libros de Rodoreda que están puestas en las paredes, porque bueno, ella escribía estupendamente y creo que las citas también acompañan mucho a todo esto que la exposición quiere hacer. Claro, y de hecho la exposición justamente quiere hacer hincapié en lo relevante de la obra de Rodoreda en nuestros días y cómo los temas que trata y su manera de tratarlos conectan con nuestro presente. De hecho, estaba pensando que creo que lo íbamos a mencionar al final, pero que nosotras, si hemos conocido a Rodoreda en gran medida, es porque leemos a gente que está escribiendo ahora en catalán, en muchos casos, que para ellos es una referencia fundamental, claro, que también es una manera muy bonita de conocer a alguien a través de gente que le ha leído, que le admira y que su escritura está súper influenciada por ella. Sí. O sea que esto es creo que como hilo entre el pasado y el presente y cómo de alguna manera su escritura se actualiza en otras escrituras, es muy, muy guay. Muy sí, esto está además súper presente en la exposición, o sea que justamente. Justo. Y también incide en esto, ¿no? En cómo todas estas generaciones están influenciadas por la obra, que también es una manera de no
fosilizar a los No, autores totalmente, y claro. a su escritura, decir que siguen vivos, que sigue habiendo conversaciones y que no se convierten en mamotretos Sí, ahí como casi convertidos en mitos y en sí. estatuas, que también hablaremos de esto, sino que pues eso, que respiran de Respiran, alguna sí, y manera. viven. Y de hecho, Judith Carrera, la directora del CSSB, lo explica así en el texto de presentación y dice: el universo literario de Rodoreda es un referente y una fuente de inspiración para una nueva generación de escritores y poetas, pero también coreógrafos, dramaturgos, músicos, artistas visuales y cineastas que encuentran en Rodoreda la fuerza perturbadora del deseo, la sed de libertad de las mujeres, la centralidad de mitos y leyendas, la integración de lo humano en la naturaleza y la desdichada pervivencia de la guerra. Y en la exposición esto se traduce en el acompañamiento de esos fragmentos audiovisuales de película, teatro, danza que conectan con toda esta manera de contar de Rodoreda. Y en cuanto a la mirada, tienen sentido todas estas conexiones para incidir en lo relevante de la obra en nuestros días, ¿no? Esta idea de ella nos sigue hablando a través de sus obras y sus temas vemos cómo siguen siendo pues muy vigentes. La exposición, por entrar un poco en glosar así particularmente cómo está construida, está dividida en varios ámbitos clave de la obra de Rodoreda y queríamos adentrarnos un poco en algunos de ellos y verlos con un poquito de detalle. Sí, una de las cosas de las que se habla en la exposición es el tema de la inocencia. De hecho, la primera parte se titula Inocentes, y es que muchos de los narradores de Rodoreda son personajes cándidos y a la vez ingenuos. Muchas veces son adolescentes, jóvenes, incluso ancianos, personas, digamos, en los dos polos de la vida. Y una de las preguntas que están presentes en su obra es ¿qué significa hacerse mayor? De hecho, muchas veces se ha dicho que la obra de Rodoreda dialoga con esta tradición de novelas de formación europea, el Bildungsroman. Aquí, en fin, los amantes de la teoría literaria les gustará mucho esta palabra. Y de hecho, en uno de los textos de la exposición se dice: a diferencia de las convenciones del género, el aprendizaje de los jóvenes ruduredianos no consiste en adaptarse a la sociedad. No se trata en absoluto de aceptar las normas ni de ser aceptados, sino de descubrir la mentira presente en los rituales que ritman la vida adulta. O sea que no solo existen estos narradores, digamos, inocentes, sino que su manera de adaptarse a la sociedad no va por las vías que uno podría imaginar. Creo que hay mucho en la obra de esta autora que sorprende de esta manera. Son tratamientos complejos, muy matizados, no sé, que creo que no estamos quizás acostumbradas a leer. Y tiene mucho protagonismo pues, estas personas inocentes y a la vez rebeldes. Y de hecho en la exposición se contaba que esta rebeldía de los personajes muchas veces consiste en seguir siendo inocentes al hacerse mayores y en conservar esa pizca de infancia que todavía, dice la exposición, les brilla en la mirada. Claro. El segundo de los temas es el deseo, esta idea de los amores no tan románticos, que es un texto de la exposición donde se explica la concepción curiosa y particular que exponía Rodoreda del amor en sus obras. Por ejemplo, en La Plaza del Diamante y La Muerte y la Primavera, porque dijo que eran novelas de amor, y la exposición se pregunta qué entendía Rodoreda por amor, si tenía que ver con un sentimiento puro, con la dominación o con los amores extraños. De hecho, en La Plaza del Diamante está la culumeta que acaba amando a su lisiadito. Yo que lo estoy leyendo estos días, es verdad que cuando al principio, ¿no? Que está, pues que se conocen y tal, y yo pensaba, ay. El chico este, Ay. Quimet. Sí. O, por ejemplo, el chico de La Muerte y la Primavera que encuentra un amor extraño e incomprensible en una criatura que está hecha de agua, ¿no? Sí, o sea que el amor también lo lleva por sitios que no te esperas. La tercera parte de la exposición se centra en la guerra y en el CSSB se propone que la guerra que Rodoreda llevaba en su interior, porque ella tiene que exiliarse a Francia y bueno, pasa por muchas etapas de su vida en el exilio, y en la obra se ve reflejada una especie de guerra de retaguardia, porque ella lo que hace es escribir sobre quienes intentan sobrevivir y hacer su vida lejos del frente, es decir, sobrevivir a duras penas pero no involucrados directamente en las batallas. Ella no nos habla de combates directos, pero sí es verdad que no le da miedo mostrar al lector la muerte, los cadáveres, los animales muertos, o sea, figuras muy específicas ligadas con la muerte, ligadas quizá con lo putrefacto, ¿no? Y todo esto se cuenta que es un reflejo de los horrores que ella tuvo que ver mientras huía a pie de un París ocupado por los nazis, porque de hecho una de las cosas que se dice en cuanto a la guerra y en cuanto a la obra de Rodoreda es que es difícil para nosotros, digamos, apropiarnos de los relatos que ella hace de la guerra porque hay un trasfondo histórico que no se adhiere, digamos, a una guerra en concreto y que alberga muchísimos otros temas, porque ella
lo que hace es mezclar referencias a 3 guerras ocurridas en Europa que coinciden con el propio periplo vital de Rodoreda, que son la Guerra Civil Española, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. O sea, está todo ahí, ¿no? Y en la exposición se dice: los estragos duraderos de la guerra son el eje vertebrador de toda su obra de madurez. Un desertor perdido de la Quinta del Biberón, una miliciana violada por soldados, un niño cedido de mala gana a las instituciones para poder comer media sardina más. O sea, la guerra es un tema que está muy presente y, de hecho, leyendo acerca de ella, se decía que también en el exilio es donde realmente ella adquiere, no sé si decir las herramientas, pero bueno, esta sensibilidad que luego se ve a la hora de narrar en sus obras posteriores, más de madurez. O sea, que el exilio es algo que le marca muchísimo. ¿Sabes a quién me recuerda muchísimo? ¿A quién? A María Zambrano. A María Zambrano, sí. Sin ser experta en ninguna de estas dos personas, por tanto no lo puedo asegurar, pero me parece que son dos personas muy atravesadas no solo por el exilio, sino justamente la obra de María Zambrano y su pensamiento filosófico se articula por haber vivido estos 3 conflictos, claro, el exilio. Estaba pensando que quizá tuvieron vidas paralelas en ese sentido, aunque cada una luego llevara su creatividad y su pensamiento por otros sitios. Entonces estos son los 3 primeros temas de la exposición: Inocentes deseo y Cuánta guerra. Y luego están Casas y calles, Metamorfosis y alma, que estos los podéis explorar cuando vayáis a ver la exposición, que de verdad os los recomendamos muchísimo. Y ahora queríamos seguir tirando del hilo acerca de, bueno, esta mirada nueva, digamos, que ofrece la exposición. Sí, porque Rodoreda, como hemos dicho, fue una figura universal y es una figura universal de las letras catalanas, y por ello ha sido objeto de muchas investigaciones dentro y fuera de Cataluña. De hecho, nos parece interesante también que se hable de ella fuera de Cataluña. Sí, y al final de la exposición lo último que ves es una pared llena de todas las traducciones que se han hecho de sus novelas, y es una pared llena, una pared muy grande y muy traducida a otros idiomas. Claro, también hay muchas investigaciones internacionales acerca de su obra, pero el reconocimiento institucional y académico no ha impedido que desde algunos círculos intelectuales y también de buena parte del público lector se la haya concebido como, y cito, una autora un tanto sensiblera y cursi, esa señora mayor, canosa, rodeada de flores y obsesionada con los jardines. Y es que nos parecía interesante esto porque la exposición justamente busca desmontar esta imagen estereotipada de Rodoreda que imperó durante años. Pues en este texto que hemos leído de la presentación de la exposición, ¿no?, se dan algunas causas, como por ejemplo el machismo cultural, el interés y el juicio sobre su vida privada, que también se ha especulado mucho y se ha hablado mucho sobre esto, y que se la identificara como una autora que se leía solo en el instituto, como si esto fuera malo. Sí, primero, como si esto fuera malo. Ojalá haber leído La Plaza del Diamante en el instituto. Es que además hablo con amigos valencianos, amigos catalanes, y todo el mundo conoce a Rodoreda precisamente porque La Plaza del Diamante creo que era como estaba en los currículums educativos de literatura, y en cambio también queríamos, ¿no?, como hablar un poco de esto, de que ojalá también en Madrid a mí me hubieran dado, o en La Rioja también hubiéramos leído a Rodoreda, ¿no? Totalmente, la Celestina ya fue. La Celestina ya fue, sí, efectivamente. La Celestina está genial, pero también están genial otras cosas. Sí. Entonces nos podríamos preguntar cómo se articula en la exposición esta nueva mirada a su narrativa. Y es que se centra más bien en la radicalidad de su literatura, en los grandes temas de su obra, que son, como decía Paula al principio, como ramas de un árbol que da forma a un bosque. A Rodoreda le encantaban las flores, pero la exposición quiere incidir en que su obra no es un jardín, ni remite a algo así como podría ser un paraíso perdido, sino que es un bosque con sus claroscuros, lo que en realidad mejor la define. Sí, también la exposición lo que hace es recoger ciertos gestos que se repiten en sus cuentos y en sus novelas. Por ejemplo, espiar, vigilar, desear, ver morir, ahogar, transformarse, que vemos que esto, muchos de ellos poco tienen que ver con lo cursi o lo sensiblero, y también hay mucha incidencia en estos tropos botánicos, pero justo como ha dicho Inés, no en plan idílico jardín, sino más bien algo más salvaje, algo, bueno, que puede albergar la oscuridad. De hecho, en la exposición lo que se cuenta es que hay cierta radicalidad que se da en la obra de Rodoreda, que se articula a través de varios polos. Por ejemplo, el polo entre inocencia o abyección, belleza y horror, infantil y macabro, realismo y fantasía. O sea que ella mezcla muchísimas cosas de manera brillante y genial, y se denuncia en la exposición que a menudo su obra se ha leído desde un único polo, ¿no? Se elige un prisma desde el que se mira, y eso evidentemente pues reduce mucho las posibilidades de acercarse a una obra y de interpretar una obra. Y realmente lo que se dice que la obra de Rodoreda es en la exposición es un sutil equilibrio de fuerzas opuestas que sostienen su obra de ambigua belleza,
que nos gusta mucho también esta idea. Sí, y por todo esto la exposición está dividida en varias partes: la inocencia, el deseo, la guerra, las casas de Barcelona, la metamorfosis y el alma, y esta división apunta a todo aquello que se dejó fuera de la interpretación de la obra de Rodoreda durante años, que eso también es súper injusto, ¿verdad? Como que eso quería decir con que se momifique a los autores o a las autoras, especialmente. Muchas veces se cancela esa parte más incómoda, molesta, que el autor o la autora pretendía justamente proponer. Se eligen 3 cosas que no te molestan y que te parece que coinciden con ese mito que tú quieres construir, y el resto lo obvias. ¿no? Sí. Y justamente la exposición quiere hacer lo contrario y resaltar esas cosas pues que no se eligieron, digamos, como desde la oficialidad. Desde la oficialidad, sí, y eso también se hace a través de nuevas investigaciones y nuevas lecturas. La de Neus Penalba, que es la comisaria de la obra, pues es una de ellas, ¿no? Una persona que ha estudiado muchísimo la obra de Rodoreda y que viene a proponer pues una mirada nueva. Sí, de hecho Neus dice justamente que señala en que caer en el estereotipo de concebir a Rodoreda como una autora cursi, esta imagen que decíamos, deja fuera elementos claves que estaban presentes en su obra desde el principio, como puede ser la violencia, el deseo, la crueldad, la extrañeza o el simbolismo que puebla toda la narrativa de Rodoreda. Sí, y esta nueva mirada y este acercamiento a su obra ha venido en parte de la mano de la reedición en 2017 de su obra póstuma, que es La muerte y la primavera, que muestra una dimensión más oscura de quizás esta imagen que se había dado antes, ¿no? Es una novela que se considera una joya que antes no era muy conocida, pero que ahora creo que mucha gente está leyendo en los últimos años, gracias a esta reedición de Club Editor. Y nos ha encantado porque es una experiencia literaria que creo que no se parece a nada, y que escribió además en los años 60, y yo he tenido la sensación de que adelanta muchísimas corrientes literarias que hemos leído mucho en los últimos años. Yo particularmente, que fui parte de esta fiebre maravillosa y estupenda de narradoras latinoamericanas que escribían acerca de violencia, acerca de pueblos, bosques, relaciones incestuosas, no lo sé. Estoy pensando, por ejemplo, en... lo diré. Temporada de huracanes de Melchor. Digo, es que estaba leyendo La muerte y la primavera y digo, pero si es que está aquí, ¿no? O sea, hay muchísimos elementos, creo, que conectan con cosas que sí se han leído de manera masiva en los últimos años y que es una cosa buena que así sea. Y de hecho es curioso porque la edición de Club Editor, que yo la compré, por cierto, en Ciutat Invisible, es que además me acuerdo del momento en el que fuimos hace un par de años a Barcelona, ya no sé a qué, porque vamos todo el rato y ya no me acuerdo qué viaje fue, pero fuimos a Ciutat Invisible, que es una librería que nos gusta mucho. Y estaban ahí las chicas. ¿Tú te llevaste algo compraste que no me acuerdo qué era? Yo compré muchísimas cosas. Yo recuerdo comprar La muerte y la primavera y las chicas me dijeron, pero no, si no has leído nada de Rodoreda igual es un poco fuerte empezar por aquí. Yo dije, no pasa nada, no le temo a nada, soy valiente. Y me ha venido muy bien comprarlo. Como bien decía Roberto Calasso, hay que comprar libros, aunque luego tardes años en leértelos, porque mira, ha llegado el momento. Se nos propuso hacer esto y dije, bien, porque tengo a esta señora en casa. Entonces he leído La muerte y la primavera y lo que quería contar es que en esta edición de Club Editor Mariana Enríquez hace un posfacio. Que digo, obviamente Mariana Enríquez hace un posfacio. Si es que a Mariana Enríquez esto es como es su droga. Y en el posfacio dice: aquí no hay nada que entender o situar. La historia fluye como ese río de muerte y como los monólogos de los protagonistas. Palabras que explican tanto como confunden, que me parece la clave que resume la novela perfectamente, porque cuando tú la vas leyendo es una de estas novelas que dices, me estoy enterando, pero me estoy enterando. ¿No? No hay que darle demasiadas vueltas, simplemente dejarse fluir como este río que aparece en la novela, que si no la habéis leído, os la recomiendo muchísimo porque es una pasada. O sea, es de las mejores cosas que he leído últimamente. Y queríamos, para seguir tirando del hilo un poco, citar 2 artículos del País que hemos leído. Uno de ellos es de Alex Vicente, que es Amiguer. Es Amiguer, sí, es verdad. Sí, que se titula Mercè Rodoreda. Me es colapsando. Colapso, tío, perdón. Pedimos perdón a todos los países catalanes. Mercè Rodoreda no está muerta. El justo regreso de la gran escritora del exilio catalán. Y como decías, de Alex Vicente, y se publicó a finales del año pasado. Y el otro es El CSSB rompe los clichés de sensiblera y cursi atribuidos a Rodoreda, de Mar Rocabert, que también está en El País. Sí. Y en el artículo de Vicente, él señala la exposición como culminación de este proceso de cambio de mirada y pregunta a Neus Penalba, que ya la hemos citado, sobre este fenómeno, ¿no? Y ella dice: la etiquetaron y menospreciaron como autora blanda o para mujeres, y al mismo tiempo la convirtieron en estatua, en una estampa nacional. Esa canonización ha servido para neutralizar su radicalidad como escritora.
También María Bohigas, la directora del club editor, dice que fue considerada una escritora que hablaba, como decíamos antes, de flores, jardines, de historias de amor. Esta cosa de siempre que se hace, y en muchos casos con las mujeres, de quitarles todo lo político. Sí, lo político y lo oscuro. Se coge como una desbrozadora Sí. y se deja todo el mundo apolítico, que incluso se ha intentado hacer con Lorca y con otra mucha gente, ¿no? Sí. De repente la mirada que proponían se quita. Y ella señala que la realidad de Rodoreda es precisamente la contraria. Dice, la suya es una mirada de época, una toma de posición, una reflexión moral y estética sobre el derrumbe. Sí, son súper interesantes estos artículos que os los hemos citado, que están en El País, y algunos otros que están, pues eso, en medios de comunicación, porque se ha hablado mucho esto sobre el fenómeno, ¿no? Sobre el rescate, digamos, de la autora y sobre... creo que esta cosa que ha pasado de que traspasa las fronteras de Cataluña o de los sitios donde se habla en catalán y donde se lee en catalán y llega mucha más gente, y que creo que analizar el fenómeno también es interesante y es motivo de celebración, ¿no? Y otro de los motivos que se señalan cuando se habla de esta imagen de Rodoreda como cursi, que ahora se ha roto y que la exposición, digamos, que termina de desmontar con argumentos, es la adaptación cinematográfica que se hizo en el año 82 de La Plaza del Diamante, que es, pues eso, quizás su novela más conocida, que es una adaptación de Francesc Betriu, y Neus Penalba opina que esta adaptación al cine es uno de los motivos por los que se da esta imagen de Rodoreda como una autora cursi, porque es un poco como que la película se come al libro, realmente. Esto pasa a veces, ¿no? Que una película se vuelve muy, muy popular y se pierde un poco el material original del que emana esta nueva adaptación. Y en esta película se da una imagen de la protagonista, de Kulumeta, como una persona excesivamente cándida, y lo que se hace en la exposición, una de las cosas que se hacen es señalar que la Kulumeta del libro tiene muchos más matices que la Kulumeta de la película. Esto ya también, yo que sé, es que lo juzgue cada lector o cada persona que vea la película, ¿no? Pero Alex Vicente explicaba en su artículo del País que bajo el argumento de La Plaza del Diamante, que es la historia de Natalia, que es una mujer humilde que atraviesa la República, la Guerra Civil, la posguerra, pues bajo el peso de muchísimas penurias, como el hambre y la pobreza, y él dice que bajo todo esto late otra cosa, un texto de una violencia soterrada poco común, teñido del hedor amargo de los crisantemos, lleno de animales muertos que anuncian una sociedad en descomposición. Es la guerra contada desde la retaguardia, emblema de la literatura de los vencidos y escrita en un catalán de expresión popular de una gran magnitud literaria, que conecta un poco con la cita que has leído de María Bohigas, de la directora del Club Editor, que es esto, que se le quita la parte más política y la parte más, no sé cómo decirlo, como incisiva y quizá, no sé, sí, más política. Y yo vi la película... Vi la película y voy a hacer una reivindicación, que es que yo quería ver la peli porque la peli está en catalán. Quería ver la peli en catalán subtitulada, porque ya sabéis, chicas, yo aquí se defiende que las cosas se vean subtituladas en versión original, y no encontré la película con subtítulos, lo cual me parece aberrante. Que ver en castellano. Efectivamente. Terrible. Quiere decir que el doblaje estaba muy bien. Bueno. No sé si es porque los idiomas se parecen mucho o porque el doblaje simplemente era muy bueno y no me costó, pero yo quería verla en catalán con subtítulos y no la encontré. Y eso teniendo en cuenta que está la película en la web de RTV. Hay una pestaña que no sé cómo encontré, que es cine en catalán, y dije, bueno, aquí evidentemente esto estará subtitulado. ¿No? ¿El Estado me habrá subtitulado esto? Pues no había subtítulos. Me habrían servido No será, subtítulos. Paula, que no encontraste el botón de los subtítulos. Te juro por Dios que no. Me habrían servido subtítulos en catalán, pero no quería verla en catalán sin subtítulos porque, joder, me quería enterar bien porque íbamos a hacer esto, pero... Si a algún sitio tienen que ir mis impuestos, los impuestos de Paula Ducay, es a subtitular cosas. Entonces, por favor, me parece subtítulos ahí, por favor. De recibo. Bueno. Completamente. Siguiendo, con La Plaza del Diamante, no solo con la película, que también recomiendo que veáis. A mí la película me gustó, lo que pasa que, comparándola con el libro, pues salen otras cosas. García Márquez habló de la novela, de La Plaza del Diamante, y la describe como la novela más bella que se ha publicado en España después de la Guerra Civil. O sea que, de nuevo, os animamos un montón a leerla, en general a leer a Rodoreda, ¿no? Evidentemente, pero quizás estos sean los libros de los que más se ha hablado últimamente, sobre todo a mí La muerte y la primavera, creo.
Yo daría lo que fuera por poder leerlo en catalán. Ya. La muerte y la primavera. Sí, Pero no estamos ahí. He de decir que la traducción, que ahora mismo pido perdón, no recuerdo el nombre de quién ha hecho la traducción, pero es brillante, porque es brillante cuando lo lees, o sea que enhorabuena también, y que no ha debido ser fácil. Eso pienso, que no debe ser nada fácil. Enhorabuena a todas estas personas. Sí. Y a las personas que van a subtitularme la Plaza del Diamant, también gracias de antemano. Sí. Y ya para terminar, sabéis que acabamos siempre las glosas yendo un poquito más allá del texto, dando algunas ideas mínimas para seguir pensando sobre esto, más allá de ir a ver la exposición. Que evidentemente sería la gran recomendación de esta glosa, es que si pasáis por Barcelona o estáis allí antes del 25 de mayo... O planeáis un viajecillo de repente. Efectivamente. Pues es un planazo. Es un planazo. Y pues evidentemente, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero la obra de Rodoreda en general la recomendamos mucho. Nosotras también tenemos pendiente seguir conociéndola más y leyéndola. Decir también esta cosa que ya hemos mencionado antes, pero que hay escritores catalanes contemporáneos reconocidos y muy leídos hoy en día, como Irene Solà o Paul Guas, que reconocen la influencia de Rodoreda en sus obras y que pues es genial leerles, primero porque ellos también son brillantes y segundo por esta cosa que decíamos antes de la comunicación entre escrituras. Sí. No, es que además se nota un montón. Yo leía La muerte y la primavera, escribí a mi amiga Clara, de nuevo, siempre citada por aquí, que le encanta Irene Solà y le dije, Clara, tienes que leer La muerte y la primavera. Y me dijo, lo tengo fichado porque veo a mucha gente. Y yo, sí, es que de verdad esto es un fenómeno a celebrar. Totalmente. Y también yo quería recomendar, que ya no sé si estará por ahí, claro, porque estas cosas pasan, pero luego se hacen en otros lugares. Entonces solo quería decir que yo vi la adaptación que se hizo de danza de La Veronal de La muerte y la primavera. La vi aquí en Madrid, en el Centro de Danza de Matadero, pero también estuvo en Barcelona y bueno, ojalá esté por otros sitios, no lo sé, pero me gustó muchísimo. Sí. Estaba María Arnal cantando en directo. Ya, qué experiencia mística. Me gustó muchísimo. Sí. Yo no la he visto porque Inés no me invitó. Porque ¿cuándo fue? No me invitó. Y yo me fui a mi puta casa. Tengo que recordarte que me compraron entradas para una cosa que yo no sabía lo que era hasta que llegué allí. Es verdad. Pero que la quiero ver, entonces, por favor, pues no sé si vuelve... que se la hagan a Yo Paula. me muevo, no tiene que venir a Madrid otra vez, ¿eh? No, que se mueva. Que se mueva y yo me muevo con ella. Me refiero que si ya estamos viajando mucho, en algún sitio coincidiremos. Ojalá. De verdad que fue una experiencia... Ya. Inés salió un poco traspuesta, lo cual sí, siempre está bien. totalmente. También, como tú decías de la exposición que tiene esta parte sensorial, pues completamente. Me dejé además llevar muchísimo por no intentar entender todo al milímetro. O buscar una historia ni nada, sino dejarte llevar por lo que propone y era una maravilla. Y muy... Claro, en ese momento que yo estaba pues muy, no sé, estamos con nuestro mundo actual también, por desgracia, muy relacionado con la guerra y me apeló mucho también desde el presente. Sí. Pues nada, chicas, estas son las recomendaciones que teníamos para vosotras. Hay mucha gente, por cierto, claro, estamos grabando esto y la gente ha habido mucha gente que nos ha recomendado la exposición y yo no podía decir nada porque digo, no se puede desvelar lo que vamos a hacer, somos misteriosas, pero pues eso, esa gente que nos ha recomendado la exposición, pues deciros que ya sabemos que está genial y que nos ha encantado y nada, ojalá podáis ir a verla. Para terminar, vamos a leer una cita de Judith Carrera, que es la directora del SSB, que evidentemente habla de Rodoreda y nos ha gustado mucho cómo la define. Y os mandamos un beso. Y nos escuchamos en otra glosa. Y gracias por ser glosers. #glosers. Dice Carrera, en tiempos de fragilidades e incertidumbres, Rodoreda invita a cavar en la profundidad del alma humana, a reencontrar la belleza en la oscuridad y a defender que, a pesar de todo, la literatura es siempre tierra firme. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.